Muy bien, vamos a arrancar el desarrollo de la información y justamente lo que le mencionábamos en la presentación, las vacaciones de invierno se están desarrollando, esto es cierto, pero bueno, esta suerte de descanso tiene un final y específicamente cuando se retorne a las clases, la gran pregunta es, ¿se retorna presencial? Claro que se retorna presencial, era una proyección que ya se la habíamos contado semanas atrás. Pero también hay que tener en cuenta cómo va a ser esta segunda mitad, cuánto se va a exigir de contenido para poder pasar de grado, poder pasar de año, es algo sumamente central para encarar esta segunda mitad del año. Por eso la vamos a saludar a Delia Provinciali, secretaria de Educación de la provincia, para hablar un poquito sobre esta segunda mitad del año. Delia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel y Flavia le saludan desde Córdoba Noticias. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Bueno, en la primera pregunta, que en realidad ya teníamos una suerte de confirmación días atrás, tiene que ver con que una vez finalizadas ya las vacaciones de invierno, el 26 se vuelve presencial con las modalidades de burbuja. ¿Esto es así? Eso es así. En realidad oí la introducción que hicieron y me parece bien importante que hagan referencia a este segundo semestre de manera particular, porque estamos cerrando la unidad pedagógica 2020-2021, que ha significado ponerla en marcha en este contexto tan particular de pandemia que nos toca vivir. Y entonces, en ese punto, efectivamente, a partir del día lunes, se retorna a la presencialidad de alternancia, este sistema de burbujas, como ustedes dicen, salvo en aquellos lugares que es posible tener presencialidad completa, como el ámbito rural, o algunos cursos que por la cantidad de estudiantes permite tener el distanciamiento que indica el protocolo, con lo cual también tendrían de manera presencial permanente. Pero las características de este segundo semestre implican dos aspectos muy importantes y centrales, que en el nivel primario y secundario va a haber una hora más, o sea, más tiempo de escuela que lo que se nos permitió en el primer semestre, pasando de 4 horas a 5 horas, insisto, en el nivel primario y secundario, y por supuesto mayor intensidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque nos toca, digamos, el tiempo de poder cerrar esa unidad pedagógica 2020-2021, donde hubo necesidad de hacer una selección de los contenidos y aprendizajes prioritarios que le permiten a los estudiantes tener los contenidos básicos para poder avanzar en un grado o año superior y por lo tanto de contenidos más complejos. Bien. Y en ese punto decir que el piso que se ha puesto para la aprobación es el 70%, esto ya lo habíamos decidido en la provincia de Córdoba en el primer semestre y ayer ha sido refrendado como un acuerdo federal en el marco del Consejo Federal, como una pauta que nos permite justamente garantizar que esos aprendizajes relevantes, los que sí o sí debe aprender un estudiante, deben estar logrados en ese piso que se ha establecido, teniendo en cuenta que obviamente tenemos estudiantes que tienen como un desarrollo desigual o han tenido menos posibilidades por distintas razones. También habrá un proceso en diciembre y en febrero que permita con esos estudiantes hacer un proceso de intensificación para recuperar los aprendizajes pendientes y darles la posibilidad de poder promocionar al grado o año siguiente.
Delia, en este sentido había mucha preocupación por un grupo de padres en torno a lo que sería, bueno, que los alumnos terminen pasando de grado o de año sin necesidad de pasar por distintos requisitos evaluatorios. En este caso se confirma entonces la evaluación y estos alumnos que no alcancen este 70% y que vayan a tener un tramo distinto el año que viene para poder ponerse al día, ¿pueden llegar a repetir el curso o no se va a trabajar con esta modalidad? A ver, primero, me parece que es importante aclarar que aún el año pasado que funcionamos en escuela remota, siempre la actividad educativa implica el proceso de evaluación, ¿sí? Y lo que se evaluó el año pasado y se continúa este año es en un concepto más amplio de evaluación, que es evaluar el proceso que lleva a cabo el estudiante. Esto es cómo aprende un estudiante para poder intervenir a tiempo un docente y saber que si hay que ajustar una pauta de enseñanza, lo pueda hacer a tiempo para que el alumno no quede retrasado. Por eso los padres han recibido un informe donde se les señalaba cuáles eran los aprendizajes logrados y cuáles los aprendizajes pendientes de los estudiantes. Luego se estableció el año pasado, salvo para los alumnos que egresaron, que ahí sí se calificó, que es lo que conocen más los padres, que es la nota. Hoy, en el 2021, se va a usar la calificación correspondiente del nivel, que en primario es de orden cualitativo y es de orden cuantitativo en el secundario. Se va a aplicar lo que llamamos una evaluación de resultados. A ver, evalué cómo fuiste aprendiendo. A fin de año voy a evaluar si lo aprendiste. Claro. Y eso, si lo aprendiste, es el resultado de la indicación que debe dar cuenta de un piso mínimo del 70% de los contenidos. Claro. Si no los logra, del 40 al 70% se ubica en ese margen, ahí va a venir todo un proceso de acompañamiento para poder recuperar los aprendizajes pendientes. Claro. Delia, el que no logra esto, sí va a recursar. Bien. Se entiende. Delia, preguntarle por el 2022, permítame ser optimista, vamos a suponer que todo el año que viene se puede cursar presencial sin limitaciones. Pregunto si los dos principales desafíos va a ser recuperar algunos contenidos que no se han podido dar, tanto en 2021 como en el 2020, y si el segundo gran compromiso y responsabilidad que se va a tener desde el Estado es recuperar a los chicos que han abandonado la escuela. Sí, pero también esto, en el primero de los desafíos, obviamente, además vamos a tener insumos. No se olviden que en el mes de diciembre se va a aplicar la prueba Aprender en los alumnos que egresan del 6º grado de la escuela primaria, que no tiene que ver con el estudiante, sino con proveer información para la toma de decisiones en función del 2022. Va a ser un insumo muy importante para poder ajustar la propuesta del nivel secundario, más evaluaciones que se van a hacer de orden más de recorte cualitativo para poder plantearlo del año 2022. Y con respecto a la segunda de las preguntas, la verdad que desde el inicio de este segundo semestre tenemos que poder nominalizar, individualizar a los estudiantes que se hayan desconectado del sistema educativo y poder ver qué acciones vamos a llevar a cabo para poderlos revincular con la escuela, porque la verdad que justamente el desafío mayor es que ningún niño joven quede fuera del sistema educativo, ¿no? Sin dudas. Bueno, interesante sobre todo esa última parte que decía individualizar, conocerlo, ponerle nombre y que no sea solamente un número. Delia, le agradecemos por estos minutos y por esta conversación. No, por supuesto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno,